esta grabación con Francisco Fasano, que es el director de un documental que está por estrenarse. Se estrenó acá en Buenos Aires, en realidad, el día 7 de septiembre. Perdón, el día 8 de septiembre, el día No, no, viernes. 7, 7, Ah, no, 7. el día viernes, sí, el 7 de Como todos septiembre, los hoy. jueves se estrena, Hoy porque jueves, como los hoy estrenos jueves. son los jueves, viene el evento del cual vas a hablar después, del día 11, pero el estreno tenía que ser el día jueves, entonces ya está Exacto, estrenado. tenés razón. Hay que cumplir con las normativas Claro, de estreno, claro. Y el día 11, bueno, se hace una apertura especial para prensa y para amigos, etcétera. Así que seguramente allí va a estar también una gran cantidad de público. Contame un poco del detrás de escena, digamos, de este detrás de escena, porque en definitiva, Miguel Litín, Clandestino en Chile, que es el documental que se está estrenando y que se está difundiendo aquí en Argentina, que te tiene como director, es contar un detrás de escena de el Acta General de Chile, si mal no recuerdo, que era la película. así es, sí. Fíjate que diríamos que en esto casi sería, sin llegar, por supuesto, muy lejos, casi un título de Leonardo Fabio, porque la verdad que la película se llama Miguel Litín clandestino en Chile, la historia total con todo lo que no se dijo. Falta decir el Aniceto, la Francisca, etcétera, Sí, etcétera. ya Pero bueno, completamos todo. pero ¿por qué esto? Esto tiene que ver con esto. Trataré de hacer una breve síntesis. O sea, Miguel entró clandestino a Chile, yo lo acompañé, se grabó toda la miniserie para televisión española de Acta General de Chile, como bien dijiste, se hizo una película de 2 horas, ¿no? Y cuando terminamos de filmarla, en aquel momento se filmaba con celuloide, Sí, año 85. ¿M? Ahí doy a conocer la noticia, García Márquez se entera, empieza a buscar por todas partes y hasta que toma contacto con el Negro Samaritano, el creador del Cine Club Núcleo aquí en la Argentina, y el Negro, que curiosamente se llamaba Salvador Samaritano, como exacto. Salvador Allende, ¿no? O sea, Exacto. Es el la que, película de los salvadores. exactamente, y quien lo salvó a Gabo dándole mi teléfono. Ahí Mirá, habla conmigo, me dice que nadie, que no le cuente a nadie esa historia que la quiero contar yo. Y entonces, bueno, después se reunió Miguel con él, le contó todo lo que podía contarle, y García Márquez hizo un libro que fue bestseller en el mundo, que se llamó La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. bien, Bien, eso fue bestseller. Pero ¿qué pasa? Lo que tuvo que hacer Gabo con ese libro fue una alquimia, porque Pinochet estaba en el poder y con el poder en esos momentos había estado de claro, sitio. Entonces, lo que él tenía que contar era algo que de alguna manera reflejara todo lo vivido, pero que no le diera a la DINA ninguna pista, porque ellos estaban buscando entre líneas algún detalle como para poder identificar a los que habían participado en el evento. Entonces, lo que logra Gabo es efectivamente contar con toda la atmósfera de lo que sucedió, pero nada de eso es real, claro. exactamente, porque si no, por razones de seguridad se ponía en riesgo a mucha gente. Entonces, cuando nos encontramos en el Festival de Cine de La Habana en el 86, que además de coincidir en que no era frecuente que él estuviera hablando con un personaje de uno de sus libros, ¿no? Que Sí, eso no claro. pasaba muy a menudo. Yo que además de eso me dedica al libro y ahí pone, más allá del abrazo y esto, y con todo lo que no se dijo. Que eso con su propia letra es lo que está en la película y es lo que está en el afiche y es lo que hace a que ahora lo que se está contando aquí es todo lo que no se dijo, O digamos, sea, lo la que pasó semillita que realmente. puso García Márquez en esa dedicatoria está floreciendo en esta película. Exactamente. O sea, ese es casi es la asignatura pendiente que era contar esto. Porque además, cada vez que nos encontrábamos con Miguel,
decía, pero tú tienes que contar esto, tenemos que contarlo, y nunca llegaba el momento de hacerlo, y así pasaron 38 años, ¿no? Bueno, ¿y qué Entonces, llevó entonces? ¿Qué es lo que te llevó a que sea este el momento de mostrarlo? tengo que darle un agradecimiento especial, porque esta es una película muy artesanal, Claro. pero hay un agradecimiento especial que hay que darle a Pepe Coronavirus. Este muchacho llegó un momento donde entre todas las actividades, yo estaba en Alicante haciendo un programa de televisión y no sé qué, bla, 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 ¡pum! Parate. No Claro, te podés mover, no podés salir ni a la esquina. Inclusive hay una anécdota, aquí en España alquilaban los perritos, las mascotas, porque estaba permitido dar vuelta a la manzana. Entonces correcto. podían hacer esa salida con tal de hacer una vuelta a la manzana. Bueno, en ese parate, que bueno, no había más remedio porque era imposible, no te podías mover, dije, bueno, convirtamos en virtud este problema. Y entonces ahí dije, bueno, llegó el momento y me aboqué a esto, a armar la estructura, trabajar en el guión, es decir, buscar todo el asunto. Después, por supuesto, cuando se aflojó, pude hacer las filmaciones, entrevistarlo a Miguel, o sea, terminar de cerrarlo y lo terminé este año, ¿no? Ah, Que curiosamente es el año donde se cumplen los 50 años del golpe pinochetista a Salvador Allende. Por lo ah. cual se da la conjunción justa para que este sea el momento de presentarlo. ¿Mm? El marco adecuado es justamente esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Ahora Mm. bien, vos tenés el material, lo que dijiste al principio, hace más de 30 años, 30 y pico de años, 38 años. En realidad te diría, Ale, que el material que tengo Mm, lo llevamos puesto porque lo tenemos Miguel y yo, y felizmente estamos todavía pisando esta tierra y podemos contarlo, ¿no? Para que no lo cuente otro, algo que solo él y yo sabemos, claro. nadie más. Ah, Y que por primera vez se va a dar a conocer casi 40 años después, y por primera vez se va a dar a conocer en esta presentación que se está haciendo en Argentina, en todo el circuito Inca, ¿m? mm, Y que tiene mucho que ver que sea en Argentina, por muchos motivos. Una, bueno, porque es una película argentina, porque yo soy argentino y es el que la ha hecho, ¿no? claro. Pero además porque la semilla que le dio origen a esto fue en el año 1984 en el Festival de Cine de Mar del Plata, cuando el Inca, que no tenía la segunda A, lo invita a Miguel a participar. Y ahí Sería estando nosotros, el primer festival post dictadura. exactamente, de la democracia. ¿M? Y Bien. entonces ahí estando en Mar del Plata, y él que venía de España, porque había estado exiliado en México, pero después ya en ese momento estaba viviendo en España, empieza él a pensar en hacer una película en la cual su personaje es un exiliado chileno que ingresa clandestino a Chile para recorrerlo y ver cómo está la memoria de Salvador Allende, de Pablo Neruda, entre la gente. Ese personaje de ficción, argumental, ¿m? Termina siendo él el que lo encara y lo lleva adelante. O sea, en la evolución de todo esto, diciendo, pero yo no puedo contar lo que no conozco. Y luego digo, Miguel, estás loco, deja. Pero bueno, ya se le había metido en la cabeza y ya sabemos que iba a llegar hasta eso, ¿no? Y entonces, ese personaje de ficción termina siendo la realidad e ingresa a Chile. Fue en Mar del Plata donde partió la primera idea. ¿M? Bien, Y bueno, bien. y además, y en este caso que coincide con este medio siglo de ese atentado pinochetista, también es importante hacerlo en el Inca, en el Gomón, que es el símbolo de ese desalambrar del instituto, llevando el cine nacional a todas partes, en un momento donde algún descabellado, valga la contradicción, pretende cerrar el Inca. Sin dudas. Sin dudas es justamente el momento de reafirmar la potencia del Inca y la potencia de la cultura argentina y la cultura latinoamericana y mostrar, bueno, hasta dónde llegan justamente estas cosas que pretenden eh, volver a instalarse, ¿no?
Ujú. apelando a los cambios generacionales, como si no hubiese Sí, memoria. y Entonces, bueno, pero lo que pasa es que lógicamente, generacionalmente, gente que no lo vivió, si no claro, reforzamos la memoria, si no volvemos a poner, a hacerle conocer lo que ha sucedido, entonces sí se diluye en el tiempo. Bueno, lo que tenemos que exactamente. hacer es no permitir que se diluya en el tiempo y reforzar eso con mayor presencia. Por eso esta convocatoria es abierta. Todo el que quiera ir al Cine Gomón el lunes 11 de septiembre a las 8 de la noche es el acto, a las 7:30 estar, no más allá, para poder ingresar. Está invitado abiertamente, sin limitaciones, porque lo que intenta esto no es la película, no es la película, es un pretexto, es un ancla para poder darle. Acá lo importante es reunirse y revalidar que la memoria está vigente y que además el peligro de que medio siglo después pueda, con otro ropaje, ya no tendrán los pantalones Oxford, serán chupines, tendrán Sí, bueno, otra forma, pero el fondo es el mismo. Y sí, entonces tenemos que reforzar la memoria. sin duda, sin duda. Eh, Hablaste de un tema que surgió como idea en Mar del Plata, pero que luego se tuvo que plasmar. Contanos un poco, si bien intuyo que la película lo cuenta, pero tengo entendido que hubo equipos internacionales para hacer Sí, esto. Y que te, además te- que hubo que apelar a, bueno, a ingresar de forma clandestina a otro país. mira, te voy a sintetizar siempre surfeando el no Sí, spoilear la sí, película, porque claro. justamente la película es contar todo esto, ¿no? Pero como síntesis podemos decir lo siguiente. Este ha sido, primero, clandestino. El único que entró clandestino fue Miguel con un pasaporte falso y caracterizado un poco diferente porque su imagen era muy, muy conocida. Después yo entré con mi nombre y apellido, con mi documento, tenía la cobertura de mi agencia de publicidad, que bien conoces, la cual era un poco también lo que me permitía moverme para hacer determinadas tareas, porque filmar clandestino, que haya entrado clandestino, no es cámara oculta. Ahí No, no. ponías un trípode y a los 2 segundos tenías carabineros pidiéndote todos los papeles y qué era lo que estabas haciendo. Eh, ¿Mm? exacto. Por ese motivo, muchísimas de las filmaciones, Miguel no estuvo, salvo en las que no tenía más remedio que estar. ¿Por qué? Porque bueno, para evitar eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Hubo todo un trabajo actoral. Yo a él lo llamaba, en el hotel nunca jamás le dije Miguel, siempre lo llamaba como Gabriel, que era el personaje. Nosotros trabajábamos en los coches que alquilábamos y esas eran nuestras oficinas rodantes donde planificábamos todo. E íbamos con él y él me decía lo que quería que se hiciera y yo al día siguiente, cuando correspondiera, iba, dirigía a los equipos que estaban ahí y luego le contaba lo que había pasado, ¿no? Entonces, tal es así que cuando él le cuenta a Gabo, le cuenta lo que era su idea, le cuenta lo que yo le conté que había pasado, pero no había visto un fotograma. O sea, porque todavía estaba circulando las películas que salían, sin reporte de cámara, sin reporte de sonido, te podrás imaginar, dentro del material que los equipos internacionales grababan, porque estuvieron 2 meses antes grabando para sus propios países. Entonces, en el medio de todo eso salía el fílmico, que parecía que tenía que ver con lo que ellos estaban haciendo. Por supuesto, la DINACO, que era la DINA de comunicación, los tenía recontra chequeados y ya habían bajado un poquito la guardia porque sabían lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, Claro. con ese pretexto, más el factor sorpresa, que por supuesto esto no se podría haber vuelto a hacer en otro momento, bueno, pudimos estar casi 2 meses recorriendo todo Chile, manejando estos equipos que ninguno sabía de la existencia del otro. Todos creían que era el único. Y había con 4 equipos Eran internacionales células y algunos. independientes. Absolutamente. Y algunos chilenos que también todos creían que era la única cosa que estaban haciendo y no se conocían entre ellos, o si se Bueno, conocían, ahí no sabían que estaban existiendo. O sea que fue una filigrana, ¿no?, de coordinación y de detalles donde no se podía correr ningún riesgo. bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos de justamente de privación de libertades, ¿no? Que se apela a seudónimos,
se apela a pasaportes falsos, se apela a equipos que no sepa, que no estén conectados, y supongo que también del resultado de todo eso después se habrá tenido que trabajar en el exterior, seguramente. Mira, yo estuve, como salía, diríamos que nosotros por ahí, en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, Claro, porque estaba mezclado con los otros materiales, no había cómo saber qué era eso. claro. Entonces, yo me tuve que instalar en Prado del Rey, que es la sede de Televisión Española en Madrid. Estuve medio año a doble turno, mirando todas las imágenes y escuchando todos los sonidos, tratando de empatar y sincronizar. Digo, esto debe ser de las minas de carbón en Lota. Y al sincronizarlo, no, no, no es. Entonces, debe ser de tal cosa. Fue un trabajo más de arqueología que cinematográfico. Claro, Y claro, finalmente, con todo ese material sincrónico, ahí Miguel hace la miniserie y la película. claro, porque primero tenés que ordenar todo eso que estaba suelto por ahí, como para Claro, darle un pequeño sentido y entregarlo como para que él pueda hacer su película. claro. Contanos un poco de Miguel, una vez que se logra, cómo, logra salir y que logra hacer la película. Él, ¿qué consideraciones hace con respecto a esto? Con respecto a lo que él hizo en su momento, bueno, por supuesto, ha sido una gran satisfacción. Bueno, no solo ganó el Festival de Cine de La Habana, sino que Mm, efectivamente logró su objetivo, que es muy confuso de alguna manera para mucha gente, porque la gente que leyó el libro y se quedó con la épica del cómo se hizo en un relato más bien periodístico, el propio Gabo lo dice, que tiene un estilo periodístico. De hecho, el documental tiene un cierto estilo periodístico, también siguiendo y esa línea claro, del excelente periodista que fue García Márquez, ¿no? Cuando lo que es Acta General de Chile no es una película que habla sobre el tema, por supuesto que está presente en todo momento, sobre el tema de la dictadura, no es de análisis político, sino por eso es Acta General, o sea, de conocer cómo vivían los chilenos ese momento estando en dictadura, pero luego de unos 12 años, porque lo hicimos 12 años después del golpe de Estado, ¿no? Entonces, esa fue la miniserie, y algunos, si fueron a encontrar el libro de García Márquez, no lo encontraron, porque no, el libro de claro, García Márquez lo que cuenta es cómo lo hicimos, no lo que hicimos. Ahora lo que estamos contando es cómo lo hicimos, pero con la historia real, sin los filtros claro, necesarios de protección que tenían en aquel momento. claro, claro, por supuesto. Y además, bueno, obviamente con todos los cambios que también se han producido en Chile, digamos, ¿no? Entonces, Sí, claro, pero fíjate los cambios, ¿no? Estamos en un momento donde el presidente chileno está planteando recuperar la memoria sobre los desaparecidos y la hace en soledad, ¿no? O claro, sea, la derecha no lo acompaña. A 50 años de una cosa que ya el mundo conoce y sabe, ¿no? Cómo ha sido, que no tiene dudas, ¿no? Sin embargo, hoy la propia derecha chilena sigue no acompañando una iniciativa que es elemental, mínima, que no es ni de toma de partido, es de legítima justicia para gente que todavía no puede hacer el duelo de sus desaparecidos. Es exacto, tremendo, es exacto. tremendo. Bueno, Frankie, te agradezco infinitamente que hayas dedicado este tiempo para nosotros. Bueno, seguramente, además este, de la proyección que se va a hacer en el Gomón, vamos a tratar de pasarla al estilo de Samaritano en un cineclub y con comentarios. Y bueno, vamos a poner justamente esta grabación tuya para darle todo este marco, para que sepan de qué es lo que están viendo y para que haya un marco histórico también relacionado a esto que vos estás contando, que es cómo se hizo una película de forma muy atípica en plena dictadura chilena. Así es.
Y cuando veas la película y cuando los compañeros que vean en el cine club, en la proyección, no voy a espolear el final, pero en el final, muy especialmente, hay algo que indica que sigue estando vigente esta forma de llegar al público con estas proyecciones, en alguna medida cuasi clandestinas. Exacto. Bueno.